Vamos entonces con la primera parte, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces la primera pregunta que nos surge ante esta nueva materia es: ¿qué es una ecuación diferencial? Y sobre todo, ¿porque es el título de toda la materia? Bueno, nosotros ya hemos trabajado de ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones de primer orden, donde solamente tenemos una letra X, no hay dos letras, sino solo una, y el grado de esa variable es 1. En este caso, cuando nosotros resolvemos esta ecuación, el resultado es un número. ¿Y cómo sabemos que este es el resultado? Porque si nosotros tomamos ese número o supuestamente esa respuesta, venimos y la reemplazamos, pues al reemplazarla nos da que como la X vale 3 más 2, pues efectivamente nos da 5. Entonces podemos decir, efectivamente, esa es la respuesta de esta ecuación. Luego nos aumentan la dificultad con ecuaciones de grado 2. Eso de grado 2 ustedes ya saben que corresponde al exponente de la letra y que dependiendo de ese grado pues será la cantidad de respuestas que tiene esa ecuación. Por ejemplo, x al cuadrado igual a 4 tiene dos respuestas debido a que su grado es 2 y en este caso las respuestas son x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Cómo estamos seguros de que esas son las respuestas? Pues si nosotros traemos esas respuestas a la ecuación y reemplazamos la variable con esos números, pues al elevarse y al resolver esas operaciones matemáticas, pues la igualdad se cumple. Claro, 2 al cuadrado 4 y menos 2 al cuadrado también me da 4. Entonces, claro, verificado que las soluciones de esa ecuación son estas dos. Y claro, como el grado es 2, nos dice que hay 2 y pues claro, ahí están las dos. Entonces tenemos todas las posibles soluciones. Entonces aquí es donde, digamos, entender solamente la palabra ecuación lo entendemos muy bien porque ya lo hemos hecho a lo largo de los diferentes cálculos. Pero ahora la parte diferencial, ¿qué tiene que ver? Bueno, la palabra diferencial, ustedes de pronto lo deben recordar, hace referencia a las derivadas, específicamente a derivación. Entonces, ecuación diferencial es una ecuación que tiene que ver algo con derivadas. Entonces aquí es donde les presento una primera ecuación que yo siempre trato de utilizar de ejemplo porque es muy chévere dado que se puede entender y se puede resolver muy fácilmente. Entonces la conclusión en este momento es que una ecuación diferencial, aquí vamos a hacer algo y es que la palabra ecuación diferencial la vamos a simplificar en las letras E de ecuación y D de diferencial, pues para ir reduciendo y no tener que escribir toda la palabra ecuación diferencial, entonces simplemente vamos a decir ED. Entonces una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Si vemos esta igualdad, la igualdad es la parte que nos da la ecuación y diferencial el hecho de que haya una derivada. Entonces podemos observar que la ecuación, si decimos y' igual a y, así se lee la ecuación, pero si tratamos de interpretar un poco más la ecuación, podemos leer lo siguiente. Dice y' igual a y. Y' es la derivada. Y es la función que se derivó para que nos diera y'. Entonces la ecuación nosotros podemos interpretarla como qué función y su derivada son iguales. Eso es lo que podríamos interpretar en este momento de la ecuación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar, oiga, ¿qué expresión matemática yo la tengo? Y al derivarla me da exactamente igual. Y la expresión que cumpla con esa característica, pues va a resolver esta ecuación diferencial porque vamos a tener la posibilidad de reemplazar y que se dé la igualdad. Entonces ahí es donde entramos a analizar las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces la solución de una ecuación diferencial puede ser una función, como lo estamos pensando, una expresión matemática, o puede ser una ecuación de forma implícita. En esta ecuación no está despejada ninguna letra. Entonces las soluciones, las posibles soluciones de una ecuación diferencial pueden ser funciones o pueden ser ecuaciones implícitas, como nosotros ya hemos tenido la oportunidad de analizar. Este tipo de ecuaciones, pues ninguna letra de ellas está despejada. Entonces la solución de esta ecuación diferencial es y igual a Euler a la x. ¿Cómo sabemos nosotros que y igual a Euler a la x es la solución de esa ecuación diferencial? Porque si nosotros la derivamos, resulta que su derivada pues nos da exactamente igual. Esa es la parte más importante, que nos damos cuenta que y y su derivada son iguales. Entonces podemos decir que si reemplazamos o reemplazando en la ecuación diferencial, ¿cuál era la ecuación diferencial? Y' igual a y. Pues donde está y', cambiamos por su expresión y', aquí la tenemos, véanla. Aquí está y', venimos y reemplazamos donde está y', aquí tenemos a y, esa y la reemplazamos pues donde la ecuación diga y, entonces decimos
Continuamos. Entonces decía que donde está y' se reemplaza y', donde está y se reemplaza y, y nos damos cuenta que y' cuánto vale, Euler a la x, y cuánto vale, Euler a la x. Nos damos cuenta que la parte izquierda de la ecuación y la parte derecha de la ecuación pues es lo mismo. O sea que podemos decir que es verificado, que se dé y por lo tanto sí es solución de la ecuación diferencial. El detalle comienza a presentarse en que hay más expresiones que podrían ser solución de esa ecuación diferencial. Y en este caso tenemos otra expresión matemática que también es solución y es y igual a 0. Claro, si yo tomo y igual a 0 y la derivo, pues la derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces me doy cuenta que si yo digo reemplazando nuevamente en la ecuación diferencial, ¿qué ocurre? Que yo tomo la ecuación diferencial, y'. ¿Cuánto vale y'? Y' vale 0, vamos a señalarla aquí claramente, esta es y', aquí está y', por aquí nosotros tenemos a y, aquí también tenemos a y efectivamente donde está y' la reemplazamos y el valor de y' es 0, ahí lo reemplacé, donde está y, que está por acá, su valor es 0, lo reemplazo, verificado, 0 es igual a 0. Entonces puedo concluir que en este momento la ecuación diferencial no tiene solo una respuesta, tiene otra respuesta completamente distinta, porque una cosa es la gráfica de la exponencial que va creciendo de una manera exponencial y otra cosa es tener y igual a 0 que es una recta, son curvas completamente distintas, pero las dos son solución de la misma ecuación diferencial. Entonces, este problema, digamos que se va a empezar a presentar y bueno, van a haber muchas más características que nos van a ayudar a entender por qué se presentan estas diferentes respuestas, cómo podemos agrupar todas esas diferentes respuestas en una sola respuesta a la cual vamos a llamar solución general. Es una expresión matemática que va a agrupar tanto a Euler a la x como a y igual a 0 en una sola expresión matemática. Esa es la parte más chévere de las ecuaciones diferenciales, que va a empezar a resolverse y va a darnos todas esas posibles respuestas empaquetadas en una sola expresión matemática. Entonces la pregunta es cómo podemos empaquetar en este momento todas las respuestas. Bueno, aunque en este punto nosotros no sabemos cuáles son los pasos que nos llevan a reencontrar la solución general, voy a decirles acá cuál es la solución general. En este caso la solución general es C Euler a la X. Claro, la forma en la que nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial pues es integrando. ¿Por qué sabemos que es integrando? Es algo muy obvio porque nosotros tenemos en una ecuación tenemos y y tenemos y'. Nuestro objetivo es que no esté y', sino que solamente esté y. Y nosotros sabemos que para ir de y' y devolvernos hacia la y, pues tenemos que integrar. Entonces, el proceso para encontrar las respuestas en este momento va a ser integrando de alguna manera. Obviamente aquí no le estoy diciendo cómo se hace, pero vamos a decir que es integrando. Y al integrar, pues tenemos que encontrar constantes de integración. Entonces ahí es donde se empaquetan todas las posibles respuestas. Entonces, si la C toma el valor de 1, eso da que la respuesta es Euler a la X. Pero si la C vale 0, entonces nos da que 0, la C si vale 0, pues al multiplicarse por Euler a la X se cancela, da 0 y nos queda y igual a 0. Entonces nos damos cuenta que la constante es la que va a cambiar y al cambiar ella también nos va a dar las múltiples respuestas que puede tener una ecuación diferencial. Y por eso a esto se le llama solución general. Esa es una primera parte que más adelante vamos a ver todos los tipos de soluciones. Aquí solamente es como para tener una pequeña idea, unas pequeñas, digamos, palabras claves que entendamos. Solución general. ¿Qué es una solución general? Aquella que tiene la constante porque así empaqueta todas las posibles respuestas. Es más, hay respuestas que nosotros no pensamos. Por ejemplo, si la C vale 2, tendríamos 2 Euler a la X. Claro, y si yo la derivo, la derivada de 2 Euler a la X, pues sigue siendo 2 Euler a la X. Y claro, y' es igual a y y también es solución de la ecuación diferencial. De hecho, podríamos decir que como la C puede tomar infinitos valores, así como el 2 podría tomar el valor 2.5, 3, 3.5, puede valer pi, el valor que quiera C, porque es un número real. Entonces podríamos decir que tenemos infinitas respuestas. Entonces a estas soluciones, cuando aclaramos el valor de C, a esta y Euler a la X o esta y igual a 2 Euler a la X o este y igual a 0, que tendríamos tres soluciones diferentes, a eso se le llaman soluciones
particulares. Se le llaman particulares porque provienen de esa solución general. Claro, la solución general son muchísimas, son infinitas soluciones, pero cuando aclaramos una de todas ellas, pues a esa pequeña parte se le llama particular. Entonces, para que de pronto tengan claro que a solamente esta expresión sin la constante se le puede llamar solución particular. Y luego vamos a tener otro concepto, y es que hay otras soluciones que están escondidas. Se le llaman soluciones singulares. Singulares porque son soluciones que solucionan la ecuación diferencial, pero no vienen de la general. Pero como les digo, todos esos tipos de soluciones los vemos en un apartado aparte, los vemos en una situación aparte. Aquí solamente es dándoles a ustedes pequeños informaciones que nos van a ir, vamos a ir resolviendo en adelante. Entonces ahí es donde ya podemos entender qué es una ecuación diferencial, que es algo que tiene derivadas y que para resolverla sí o sí nos toca integrar. Y aparte de, en algunos casos, no va a ser necesario solamente de pronto intentar resolverla directamente, también habrá que hacer cambios de variable. Así como una integral es a veces difícil de resolver y se requiere hacer un cambio de variable para de pronto hacer que esa integral complicada se vuelva un poco más fácil, aquí también ocurre lo mismo. La ecuación se puede ver muy difícil al inicio, le hacemos un cambio de variable y hace que la ecuación sea un poco más fácil de resolver. Y entonces aquí es donde viene una primera situación, y es cuántos métodos se necesitan para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, eso dependerá de cada profesor. Hay profesores que dan 4 métodos, hay otros que dan 6. Los básicos, los generales, los que todos deberíamos ver, son 8 métodos generales, que son los que traen todos los libros, son los métodos básicos que podríamos llamar. Y yo lo que he hecho es sintetizar, comprimir y especificar, tratar, o sea, los pasos específicos para llegar a la respuesta de cada uno de esos métodos son 4 pasos. Cualquiera de los métodos son 4 pasos. Esos 4 pasos, digamos que lo ideal sería de pronto no tener la necesidad de memorizarlos para que sea algo muy fluido, pero al inicio tendremos que seguir esos 4 pasos, esa receta, para abordar cada situación, para decir, oiga, tengo este ejercicio, lo quiero resolver por el método 7 y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces usted empieza con los pasos para obviamente resolver. Entonces resulta que la clave, digamos, de esos 8 métodos, que serían 32 pasos que ustedes tendrían que memorizarse de cierta manera, ese es el problema de los métodos, que es demasiada cantidad de información la que ustedes tienen que entender y memorizar de cierta manera en su cerebro, porque yo, por ejemplo, de tanto hacer ejercicios, digamos que ya los tengo muy claros, pero ustedes, como hasta ahora están entrando en este ámbito, tienen que memorizarse en esos pasos o aprenderlos de forma natural, que ustedes intuitivamente sepan qué hacer después de hacer el primero, sepan qué hacer en el segundo, tercero y cuarto. Entonces ese es el problema, que no podemos abordar esto en 2 clases o nos podemos sentar 3 horitas y ya salimos de los 8 métodos. No, yo considero que es lo más pertinente es tratar de gastarle entre 1 y 2 horas a cada uno de los métodos, porque cada uno tenemos una capacidad de absorber la información, de aprender pasos, de hacerlos, y sobre todo porque los pasos, algunos tienen derivadas, otros tienen integrales. Algunos son pasos muy específicos, o sea, son cosas de mucha memoria. Entonces necesitamos cierto tiempo para que nuestro cerebro absorba esa información y podamos hacerlo frente a otros ejercicios, que no nos bloqueemos. Oiga, ¿cuál era el tercer paso que ya se me olvidó? Oiga, ¿y aquí qué es lo que se hace? Porque eso es lo que va a pasar en el parcial. A nosotros nos dan la ecuación y nosotros tendremos que resolver esos 8 métodos, saberlos bien, porque de cualquiera que nos salga, pues se le sale. Y si usted no lo sabe hacer, pues no puede resolver el ejercicio y perdió ese punto y ya, se acabó el punto. Entonces, las 2 cosas claves que usted debe tener en cuenta siempre de los métodos es resolver estas 2 preguntas. Claro, como es un método, uno dice, pucha, son 8 métodos y los 8 se los puedo aplicar en cualquier momento. Pues la respuesta es no. Algunas ecuaciones solo se puede resolver por uno de los 8 métodos. Hay algunas ecuaciones que permite utilizar 3 métodos diferentes. Entonces tenemos el problema. ¿Cómo yo sé cuándo se puede aplicar ese método? O sea, de los 8, yo digo, uy, me pone un ejercicio. Imagínese que para resolver ese ejercicio era por el método 6. ¿Cómo yo sabía que era el método 6? ¿Cómo carajos yo cómo descubro eso? Y eso pues yo se los explico, porque también les doy unos pasos para cómo descubrir
que ese método era el que debía aplicarse a ese ejercicio. Eso también se los explico. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cómo yo sé cuándo puedo aplicar ese método? Esa es la primera parte. Y la segunda es, ¿cuáles son los pasos que me llevan a la respuesta? Que voy a aplicar el método 3. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos del método número 3? ¿Qué tengo que hacer? Y eso es lo que ni en los libros los encuentran, ni los profesores se los dan. Usualmente un profesor simplemente arranca a resolver el ejercicio, pero no le dice, mire, esto es lo primero que tiene que hacer, esto es lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Yo sí le digo, mire, estos son los 4 pasos, primero, segundo, tercero y cuarto, que se lo aplica absolutamente a todos los ejercicios y en todos los ejercicios va a pasar. Porque yo ya he probado esos pasos tampoco nadie me los dijo, esos pasos yo los creé, esos pasos yo me los inventé después de haber resuelto 100 ejercicios del mismo tema. Entonces yo comencé a analizar la situación de esos 100 ejercicios y descubrir así como dice, el secreto detrás de los ejercicios. Entonces esa es la parte iniciando de qué es una ecuación diferencial y qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, y es resolver ecuaciones diferenciales, que ahorita tenemos 8, para más adelante en el otro corte o lo que llamamos orden superior van a haber más métodos, que allá van a haber 7 métodos, y también van a haber aplicaciones y también van a haber ejercicios que dependerán del profesor y exposiciones. Y bueno, lo importante es que tenemos toda la información muy clara y detallada para que ustedes puedan empezar a estudiar ecuaciones diferenciales sin ningún problema. Y bueno, algo que me faltaba recalcar, y es que hay 2 formas de encontrar las ecuaciones diferenciales en estas ecuaciones de primer orden, y es ecuaciones diferenciales en forma de derivada y ecuaciones diferenciales en forma diferencial. Esta parte es muy importante porque algunos métodos necesita que la ecuación diferencial esté en forma diferencial o que la ecuación diferencial esté en forma derivada. Entonces, para entenderlo es muy sencillo. Cuando usted vea por un lado un dx y por el otro lado hay un dy, eso se le llama forma diferencial. Pero si usted ve que está escrito dy de x o que está escrito y', a esto se le llama forma en derivada, forma derivada. Simplemente es por la notación. Cuando está escrito dy de x en forma de fraccionario, así escrita en una fracción, se le llama forma derivada. Cuando están los diferenciales de forma separada, pues es diferencial. Entonces, esto es importante porque, pues, como ya les dije, algunos métodos dependerá de cómo esté escrita la ecuación para saber si se puede analizar o no. ¿Listos? Y bueno, esa es la parte básica que ustedes necesitan entender de ecuaciones diferenciales. Y bueno, ahora lo siguiente es entender más las características de la ecuación diferencial, luego pasar a la parte de los métodos y luego sí ir a la parte de las aplicaciones, que es donde va a haber unos dolores de cabeza porque también hay una lógica y hay una serie de cosas que debemos entender, pero las aplicaciones es lo más chévere, porque ahí es donde entendemos el por qué las ecuaciones diferenciales son tan importantes, y es porque las ecuaciones diferenciales modelan todo lo de la vida diaria. Las ecuaciones diferenciales modelan todo lo de la vida diaria, las ecuaciones son, mejor dicho, el fundamento de todo lo que, digamos, se mueve en la realidad. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.